Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios me los bendiga, esperando que todos estén bien. Y hoy nos tocó, como todos los jueves, la predicación. Y hoy quisiera que empezáramos haciendo una oración para que Dios sea el que nos ayude, el que por su medio de su Espíritu Santo esta palabra sea de bendición a tu vida. Ha sido de bendición a mi vida y quiero compartírtela. Y yo creo que es necesario en estos tiempos tan difíciles. Es agua viva, es agua que limpia todo lo malo que hay. Entonces anhelaba este momento y yo creo que hoy que ya estoy, quisiera que sea de bendición y quisiera que pusieras tu corazón abierto para que la semilla caiga en tu corazón. ¿Qué te parece si hacemos una oración pidiéndole al Dios Todopoderoso que sea el que nos ayude, que sea el que hable a nuestro corazón? Porque sabemos que cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios está hablando a nosotros y es tiempo, necesitamos oír la voz de Dios. Así que te voy a pedir que ahí desde tu casita cierres tus ojos y hagas una oración por mí, porque yo necesito esas oraciones. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y hoy en este día, Padre, queremos predicar tu palabra, como decía el apóstol Pablo con denuedo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, toda justicia, que Él desde este momento empiece a sanar, a libertar, a animar a todos aquellos que están desanimados, que están preocupados. Sabemos que la situación es difícil, pero tú eres sobre todo más que la situación. Entonces, en este día, Padre, queremos poner en tus manos, dando la autoridad en el nombre de Jesús, para poder, Señor, predicar con denuedo tu palabra, Padre. Muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí Jehová ha estado con nosotros y seguirá estando, porque sus promesas son sí y amén. Por eso te agradezco, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar diciéndote algo muy importante. Y dice que necesitamos tener un buen ánimo en este tiempo donde es difícil tener un buen ánimo. Porque vemos tantas situaciones complicadas, difíciles, y sabemos que nosotros no somos del mundo, pero estamos acá en el mundo. Y si nosotros vemos con los ojos físicos, pues nos desanimamos, ¿no? Pero he entendido que en este tiempo que es bien importante escudriñar la Escritura, porque la palabra de Dios es agua, es vida, y es la que solamente nos puede sostener en estos tiempos tan turbulentos. Y quisiera que me acompañaras a Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 17, ahí en tu casita, con toda tranquilidad, abre tu Biblia y vamos a leer esta porción bíblica que está en Proverbios capítulo 17 en el verso 22. Es un pasaje muy conocido por los cristianos. Nuestro pastor muchas veces lo cita y a mí me ha quedado muy grabado y quisiera que hoy tú también te quedara grabado. Así que si ya tienes Proverbios 17 en el verso 22, le voy a dar lectura que dice así. Dice el 22: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y en otras palabras quiere decir que cuando nosotros tenemos buen ánimo, es bueno, porque ese buen ánimo, y no estoy hablando de positivismo, porque muchas veces queremos incluir psicología a la palabra y la palabra no necesita psicología. La palabra es verdad, y si Dios está diciendo que mi corazón alegre es un buen remedio, yo lo creo. Y si yo me hago una idea de que voy a ser positivismo no, porque lo estoy dando en mis fuerzas, y en mis fuerzas no puedo porque soy carne. Pero si en mi corazón yo lo creo por medio de la palabra, eso es verdad. Y te lo estoy diciendo porque así lo dice la palabra. Entonces, un buen ánimo, mi amado hermano, constituye un buen remedio, mis amados. Hoy es necesario tener un buen ánimo.
que viene de parte de Dios porque viene por su palabra. Es el único que nos puede consolar, nos puede dar paz dentro de las tormentas. Y precisamente vamos a ver una historia donde el apóstol Pablo pasó por una situación muy complicada, muy difícil. Y también hay palabras que Dios le dice al apóstol Pablo. Y yo creo que si se las dice al apóstol Pablo es porque el apóstol Pablo estaba pasando por una situación difícil, una situación complicada a él. Entonces yo creo que cuando nosotros leemos estas palabras y nos las tomamos para nosotros, es que van a dar resultado en nuestra vida. La palabra se dejó para nosotros, para todos los que creen, porque su palabra dice que mucha paz tienen los que confían en Dios, mucha paz tienen los que aman su palabra. Y hoy es un tiempo, mi amado hermano, de amar su palabra. Es un tiempo en el cual hemos experimentado muchas cosas que no habíamos experimentado como cristianos. Teníamos una vida muy monótona, una vida muy acomodada a hacer nada más lo que nos gustaba en cierta forma. Bueno, ir a la iglesia y estar bien, sí está bien, pero hoy que has faltado, por decir, la iglesia, hoy que estamos en familia, hoy que tenemos que valorar desde aún nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar, o sea, es valorantes. Antes llegábamos y pues nunca a veces nos lavábamos las manos y llegábamos y así como llegamos le dábamos un beso a nuestra esposa y ya llegué, y ahora hemos empezado a hacer otras cosas que no hacíamos antes. Ahora la palabra está escasa, no estoy diciendo que porque no leamos la Biblia, sino porque no hemos estado yendo a las iglesias, no hemos visto a nuestros hermanos que predican, a nuestros hermanos que oran por nosotros. Yo sé que siguen orando, yo sé que porque la verdad yo siento sus oraciones, pero hoy me doy cuenta, mi amado hermano, que solamente por medio de la palabra que nos fortalece podemos seguir adelante. El domingo el pastor predicaba de la oración, y no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un problemilla y no se pudo oír la predicación muy bien a la hora citada. Y yo estaba ahí, ya, y me metí a ver otra predicación, o sea... ¿y qué creen? Que la escuché de media hora y ya se me hizo muy padre y habló de la oración, pero después en la noche cuando yo leí, me puse a ver la del pastor, igual la misma predicación, y yo dije, ciertamente el Señor nos está hablando de la oración, que es bien importante, sí. ¿Sabes por qué? Porque la oración te trae paz, mi amado hermano. Dentro de la tormenta, dentro de la aflicción, la oración te da consuelo. Y yo quisiera animarte en esta hora a que tú te metas más con Dios, que tú busques a Dios en oración. Antes no lo hacíamos, en verdad. Hacíamos unas oraciones ahí, ay Dios Padre, gracias porque me diste el pan, gracias porque trabajé, gracias porque mis hijos están bien, gracias por eso, gracias por otro, y era todo lo que podíamos hacer. Pero hoy cuando estamos clamando de nuestro corazón, Dios nos da paz. ¿Y sabes qué nos da fortaleza? Su palabra. Su palabra nos da fortaleza. Y yo quisiera empezar a leer este pasaje del apóstol Pablo que está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7. La verdad te voy a decir una cosa. Yo escuché una predicación y me gustó mucho. Me ayudó mucho. Aparte de que me gustó, me ayudó mucho. Y yo creo que yo creo que es lo que necesitamos, es lo que necesita la iglesia. Yo quisiera leerte del verso 1. Del verso 1 al verso 8 de Hechos, capítulo 27, donde Pablo es enviado a Roma. Y de ahí, cuando va en el barco, le suceden muchas cosas que a lo mejor ahorita nos están sucediendo a nosotros, o a lo mejor están así las situaciones. Pero me encanta unas palabras que el apóstol Pablo, que Dios le dice por medio, al apóstol Pablo le dice unas cosas que nos dan anhelo a seguir adelante, mi amado hermano. Dice en el verso 1, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave andramita que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratándome humanamente a Pablo,
le permitió que fuesen los amigos para hacer. Dice, y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotameno de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ida, porque nos impidía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y aquí, como introducción, mis amados hermanos, podemos ver la travesía del apóstol Pablo, que había que llevárselo a Roma porque allá lo tenían que llevar. Ya lo habían acá juzgado a algunos y lo habían mandado a Roma. Y vemos, y como introducción, vemos cómo empieza a haber cositas difíciles para el apóstol Pablo. Pero fíjate algo que me gustó en ese capítulo donde dice que Julio se mostró humanamente con Pablo, y eso muestra que Dios estaba con él, porque Pablo ahí iba como un reo, no iba en primera clase, no crean que era primera clase, no, ahí iba como reo. Entonces, pues ahí vimos la mano de Dios. Y en el verso 10 sigo leyendo, dice así: diciéndoles varones. Fíjense cómo Pablo checa el peligro, cómo un hombre de Dios checa el peligro, y cómo antes de que pasen las cosas, Dios nos las muestra, o Dios nos dice qué va a pasar. Entonces esto es muy hermoso, ¿no? Porque en Él está la confianza. Y vean qué dice en el verso 10, diciéndole varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, y invernar ahí. Y fíjense cómo muchas veces nosotros le damos más crédito a los que según saben, a los expertos, y no le damos crédito a Dios. Y en esto te lo digo primeramente por mí, porque luego muchas veces vemos noticias y trágicas y está pasando esto. Aún aquí el entorno lo vemos difícil, y le hacemos un poquito más caso a eso que a lo que Dios nos dice. Y eso, mis amados hermanos, nos va a inundar, como este barco iba a empezar a pasar cosas difíciles. Sabemos que un barco es navegado por un capitán, y el capitán es un experto, sabe todo eso. Pero ¿sabe qué hay después del día? No sabe. Y Dios sí sabe, porque Dios nos creó, Dios nos hizo. Y tenemos que confiar más en Él, no en los expertos, sino en el experto que es Dios. Cuesta trabajo, sí va a costar trabajo, porque muchas cosas que vemos nos ahogan y nos inundan. Pero qué bonita es la palabra cuando nosotros podemos entender y comprender que antes de toda esta situación estamos con Dios, mis amados hermanos. Y sigo leyendo. Diciéndole varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón. Y te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que darle más crédito a Dios, porque hay una alabanza que dice: porque vive Él, yo puedo vivir el mañana. Y porque vive Él, yo puedo vivir el mañana. Y qué bueno, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos confianza en Él, y esa es nuestra confianza, en el quien hemos confiado y no nos dejará. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y no poner las cosas en esta cosa, porque está difícil. Sí tenemos que cuidarnos, sí. Te tienes que lavar tus manos, sí. Te tienes que poner tu cubrebocas, sí. Porque eso también Dios nos lo está mandando. No tenemos que andar buscando allá. Si no tenemos a nada que salir, no salgamos. Cuidémonos, sí.
Eso desde un principio el pastor nos lo dijo. Cuando llegamos a la iglesia, no saluden de mano, nomás salúdense así. Desde ahí lo pusimos en práctica. Hoy también lo tenemos que poner en práctica. No estoy diciendo que seamos desobedientes a las cosas que nos han indicado. La otra vez me decía un hermano, ¿usted cree que ese tapabocas es tan poderoso como el virus que da? No es que sea tan poderoso, pero más poderoso es Dios. Pero yo lo estoy haciendo por obediencia. Por obediencia lo tenemos que hacer. Como cristianos tampoco tenemos que ser soberbios, tampoco tenemos, no, a mí no me toca, no me pasan esto, no, ¿por qué? Porque tenemos que obedecer a la voluntad de Dios, mi amado hermano. Y sigo leyendo en el verso 30, donde empieza, dice ahí, en el verso 13, perdón, del capítulo 27, dice ahí en el verso 13, el encabezado dice, la tempestad en el mar. Y hoy es un tiempo de tempestades, unas tempestades muy fuertes, mi amado hermano. Y dice aquí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. O sea, como diciendo, no hay problema, ya se calmó todo, ahorita no hay problema, ya no pasa nada, no, ahorita ya todo tranquilo. Pero fíjense qué siguió pasando, verso 14. Pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. O sea, un viento muy fuerte. Y dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea que, para pronto, este viento, este huracán llamado Euroclidón, los hizo como quiso, se los llevó hasta donde él quiso. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el barquito donde no llega el barco hasta la playa o donde van a llegar, y bajan el barquito y ahí se va la gente. Ese es un esquife. Dice, y el esquife, dice, pudimos recoger el esquife, o sea, siempre iba abajo del barquito, lo levantaron. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero verso 18 me llama la atención. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y dice del verso 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y fíjense qué dice en el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto lo está escribiendo Lucas, porque Lucas iba ahí. Hechos lo escribió Lucas, pero iba acompañando al apóstol Pablo. Entonces yo creo que estas personas, estos hermanos, Pablo y ellos, tenían temor. Iban con temor porque decían, ¿saben qué? No hemos visto la luna, no hemos visto el sol por muchos días. Dice en el 18, dice, fuimos por una furiosa tempestad. Y luego dice en el verso 20, dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad igual no pequeña. Ya habíamos perdido la esperanza. Y muchas veces esta situación te desanima, mi amado hermano. Piensas, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Pero déjame decirle que Dios tiene control de todo esto. A pesar de que a veces somos desobedientes. Porque yo he visto hermanos cristianos de mi congregación que andan sin su tapabocas, que andan sin ningún temor de que les pueda dar. Y digo, bueno, cada quien. Y no estoy diciendo que tengas temor por eso, simplemente que seas obediente. Y seamos obedientes, es lo que Dios quiere. Me gustó el encabezado que puso la otra vez el hermano Chema: obedece y vivirás. Y si nosotros obedecemos a lo que Dios nos está mandando, Él nos va a dar vida y nos va a bendecir. Estaba viendo en otra ocasión, el día sábado, el día domingo 10 de mayo, acá abajito hay una iglesia donde yo vivo.
Y hicieron su convivio ahí, estos hermanos, y yo veía cómo llegaban ahí las hermanas, se saludaban de beso, y sin... ¿Cómo es posible que nosotros seamos los primeros que tenemos que llevar lo que nos han dicho las autoridades y seamos los primeros que seamos los irresponsables? Estábamos otra vez escudriñando la escritura con los jóvenes y decían que tenemos que obedecer a las autoridades, y no simplemente también por eso. ¿Sabes por qué? Por nuestra conciencia, por conciencia propia. Porque podemos ocasionar un problema. Ganas me faltaron ir a decirles, oye, pues no sean inconscientes. Pero bueno, eso no es mi congregación, gracias a Dios, porque el pastor ha cumplido con lo que nos corresponde, ser respetuosos. Y hoy, cuando ya empiece todo, tenemos que tener medidas y las tenemos que cumplir, mi amado hermano. Las tenemos que cumplir porque somos los primeros, somos obedientes. Si tú eres obediente a alguna cosa, ¿qué? Te trae buenas cosas. La humildad es la llave para abrir todas las puertas. ¿Y qué es humildad? Reconocer y aceptar lo que te están diciendo. Y aquí estos hombres no obedecieron, dijeron, no, ¿sabes qué? No pasa nada, mira, ya se calmó esto, ya se calmó aquello, órale, ya no échale para adelante, ahorita vamos a ver. ¿Y qué empezó? Les vino una furiosa tempestad. Y luego dice que al tercer día con sus propias manos arrojaban los aparejos de la nave. Y dice, y en el 20 dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya estaba difícil la situación. Ellos yo creo pensaban, dijeron, no, pues ya no tenemos esperanza. Ya se acabó todo. Pues ya no vemos nada, ya no hemos visto nada. Y eso los desanimó. Pero fíjate cómo empieza a actuar Dios. En el verso 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Fíjate, ahora le está diciendo, ¿se acuerdan? Yo les dije que esto iba a pasar, pero ustedes no quisieron escuchar. Y ahora vean las consecuencias que ha traído esto. Y nosotros, qué bueno que hemos escuchado la voz de Dios, por eso hemos estado bien. Por eso Dios nos ha guardado. Dios es soberano, mi amado hermano. Y a Dios no le podemos recriminar otras cosas. Y no me quiero meter en otras cosas, no. Simplemente te quiero exhortar a que escuchemos la voz de Dios por medio de su palabra. Cuando estés más desanimado, cuando estés más así, escucha la voz de Dios y la voz de Dios te va a dar fortaleza. Y la voz de Dios te va a hacer que andes así. Pero si eso ya no quieres, entonces ya no tienes buen ánimo. Porque uno que no tiene buen ánimo ya no quiere escuchar nada. Ya nomás lo que le quiere escuchar y quiere escuchar y quiere escuchar. Y eso nos va a hundir. Hemos tenido luchas, hemos estado orando aquí en nuestra casa. Yo principalmente es cuando más he estado orando. Le platicaba al hermano, le digo, hermano, la palabra me ha fortalecido. La oración me ha dado paz. Porque es necesario, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Aquí el apóstol Pablo les dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Por eso te animamos a que tú le clames a Dios y leas tu palabra. Y le digas, Señor, quiero oír tu voz. Y Dios, mira, en verdad, yo te lo puedo decir por personalmente. Lo he vivido, lo he visto hoy en estos tiempos, cómo Dios me ha hablado por medio de su palabra. No desmayes. Otra vez estábamos en un estudio y iba a empezar el estudio todos los lunes, los jueves, así hacemos un estudio. Y me dice mi esposa, vente, vamos a empezar el estudio. Sí, yo bien contento. Y yo estaba atento, estaba receptible.
Y Dios me dio una palabra, porque dice la palabra de Dios que cuando que un corazón necesitado Él no lo desprecia. Y yo dije, oh, gracias Señor, porque tu palabra me fortalece. Y ¿sabes qué estoy sintiendo ahorita? Que Dios me está fortaleciendo, porque estoy leyendo su palabra. Yo creo que a ti también te está fortaleciendo cuando escuches esto, mi amado hermano, cuando lo pongamos en práctica. Sí, las situaciones son difíciles, sí, pero tenemos que hacer más caso a lo que dice Dios. A lo mejor cuesta trabajo, porque con nuestros ojos estamos viendo situaciones difíciles, pero no hay que pensar en eso ni ver eso, sino hay que ver lo que dice Dios. Por eso dice aquí, ¿por qué no me escucharon? Me hubieran escuchado. Por eso hoy Dios te está hablando, escúchame, te quiero hablar a tu corazón. Y dice en el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, mi amado hermano. Ahora te exhorta a tener buen ánimo. ¿Y cómo le hago, hermano, si no veo nada, no siento nada? No es de sentir, sino es de creer. Y tenemos que creer a sus promesas y a su palabra. No te dejaré, no te desampararé. Yo estoy contigo. Yo te tengo en mis manos, eres mi especial tesoro. Dios hablando a nuestras vidas, Dios queriendo que seamos bendecidos por medio de su palabra en medio de toda esta situación tan complicada. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. O sea, no se preocupen, tengan buen ánimo, en otras palabras está diciendo. Verso 23 dice así, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y fíjate que en Hechos 23, en el 11, búscalo ahí, Hechos 23, 11. Hechos 23, 11, dice así, a la mañana siguiente se le presentó el Señor y le dijo, a Pablo le dijo, ten ánimo, Pablo, ponga su nombre, ten ánimo, Felipe, ten ánimo, Javier, ten ánimo, Ismael, ten ánimo, Francisco, ten ánimo, José Luis, ten ánimo, hermana Lupita, ten ánimo, no sé, ponga usted su nombre. Yo, Carlos, debo tener ánimo. Dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario para que testifiques también en Roma. ¿Desde cuándo Dios se lo había dicho? ¿Y desde cuándo Dios no nos ha dicho que somos su especial tesoro? Yo una ocasión, recordando estas situaciones, precisamente estábamos en el mercado. Y recuerdo así que le dije a mis hijos, vénganse, vamos a comer una barbacoa. Habíamos hecho un trabajo, ellos me habían ayudado y yo les quise invitar a comer barbacoa por la mañana. Y recuerdo bien que estábamos comiendo barbacoa, estaban ahí mis hijos y yo, mi esposa no estaba, nomás eran mis hijos, porque mi esposa se iba a la escuelita bíblica los sábados. Y estábamos ahí, entonces a mí me gustan mucho las flautas de barbacoa, pero las hacen no de una tortilla pareja, sino agarran dos tortillas y las unen. Entonces yo agarré, cuando la agarré se rompió, y agarré el taco así y me lo metí a la boca y quedó un cuerito de la barbacoa y se me atoró aquí. Y yo me estaba ahogando, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo pasó, yo lo único que veía es que mis hijos estaban muy espantados. La gente que estaba pasando estaba súper espantada. Yo era lo que veía. Y yo me estaba ahogando. Y yo no podía ni siquiera hablar. Pero yo en mi mente le dije, Señor, dame otra oportunidad. Cuando yo dije eso, mi amado hermano, en mi mente, sentí como se me despegó algo de aquí. Y yo dije, gracias, Señor. Porque tú eres el que das, el que volviste a dar otra oportunidad. Y a lo mejor eso ya lo había olvidado. Porque son cosas que pasan y dices, pero hoy valoro todo eso, mi amado hermano. ¿Desde cuándo Dios nos ha dado promesas? ¿Desde cuándo Dios nos ha dicho, sabes qué, tú vas a hacer esto? Y muchas veces hemos dicho, no creo. Yo lo recordé, lo he estado recordando estos tiempos. Y le digo, gracias, Señor, porque por eso me diste otra oportunidad. Me estaba ahogando. En verdad no había
poder humano, porque se me acercaban y me hacían así, y no sé qué tanto me hacían, pero yo le hacía así, yo no podía, y mis hijos estaban chicos, estaban súper espantadísimos. Y pues, cuando yo lo pensé, y dije, Señor, dame otra oportunidad, mira, se me zafó de acá. Me dijo David, si me has librado del oso y del león, ¿también me librarás de este gigante? Si así como Dios nos ha librado de mucho, también nos librará de todo esto, mis amados hermanos. Sí hay miedo, sí, porque los valientes aquí en la Biblia también tenían miedo. No digamos que no. Pero tampoco estamos viviendo en el temor. No, porque sabemos que Dios es más fuerte que todo eso. Abracémonos de sus promesas. Porque aquí le dice, ¿sabes qué? Es necesario que seas testigo en Roma, así como pues en Jerusalén. Y se lo estaba mostrando al apóstol Pablo por medio de todas esas situaciones. Regreso Hechos 27. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿De quién eres? Eres de Dios, mi amado hermano. Dios está con nosotros, somos su promesa, es su promesa. Y eso es hermoso, que ya no estamos solos. Si estuviéramos solos ahorita, no sé qué pasaría, pero ya no estamos solos, estamos con Él. Dice el apóstol Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Oh, qué bueno es servir al Dios Todopoderoso. No es en vano, mi amado hermano. No es en vano que nos hayamos privado de muchas cosas. No lo estoy diciendo porque me esté justificando. No. Pero no es en vano todo eso. Algo debe de salir de ahí bueno. Y yo creo que Dios es misericordioso y Dios nos va a ayudar. Y estaremos contentos, mi amado hermano. Diciendo Pablo, fíjate que le dice en el verso 24. Pablo, Carlos Daniel, Betsabé, Mercedes, hermano Hugo, todo aquel que me escucha, no temas. Oh, hermano, pero ¿cómo puede ser eso? Creyendo nada más, hermano. Creyendo nada más es lo que se puede hacer. No temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha de conceder todos los que navegan contigo. Es necesario. Otra vez en el verso 23, en el capítulo 20 se lo dijo, y ¿sabes qué? Se lo vuelve a repetir, porque es necesario. Y si ya Dios nos había dicho algunas situaciones, porque me es necesario, nos es necesario, porque así Dios lo dice. Yo he estado ahorita los sábados predicándole a los jóvenes, y la verdad he estado ahí, he estado orando por ellos, y en verdad ahora he entendido muchas cosas que antes no entendía. Ahora anhelo más su palabra, anhelo más, necesito ya estar con los hermanos, es necesario ya, pero tenemos que aguantar un tiempo, hermano. Ya casi finaliza esto. Entonces yo te exhorto y quiero terminar, mi amado hermano, con Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice así. Dice así. Grábatelo en tu corazón, mi amado hermano. Dice así. Isaías 41:10, espero que lo tengas en tu... No temas, porque yo estoy contigo. Lo mismo que le dijo al apóstol Pablo. Tú eres mío, y ¿sabes qué? Yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi amado hermano, espero que haya sido de bendición estas palabras que te doy. A mí me sirvieron, espero que te sirvan a ti. Y quisiera terminar haciendo una oración dándole gracias a Dios por este servicio. Desde nuestra casita, aquí en mi casa, en compañía de mis hijos, de mi esposa,
dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros y maravilloso, Padre. Hasta aquí nos has ayudado. Yo espero que estas palabras que hoy leímos en el apóstol Pablo, yo espero que sean de bendición para mis hermanos, Señor. Señor, añade lo que hay que añadir. Si me equivoqué, te pido disculpas y lo hago de mi corazón, Padre. Me ayudó. Yo quisiera que ayudara a mis hermanos y quisiera desde aquí mandarles un saludo y un abrazo. Y quisiera que estuvieran contentos, que tuvieran buen ánimo a pesar de las situaciones. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque dice una alabanza que por la mañana al despertar y por la noche al descansar, tú nos escuchas, Señor. Y podemos confiar en ti. Y no estamos solos, Señor. Tenemos a ti, Señor. Y eso es grande, poderoso. Eso es hermoso, Padre, que en tiempos de aflicción tú estás ahí con nosotros, Padre. Muchas gracias, Padre, te pido que esta palabra sea de bendición, de que tenemos que tener buen ánimo, de que no tenemos que temer, sino al contrario, confiar en ti, ser temerosos de ti. Al ser temerosos de ti, podemos encontrar que podemos tener todo a nuestro alcance. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Bendiciones.